Buenas tardes, vamos a empezar la reunión del lunes 27 de septiembre. Entonces les recuerdo que la clase pasada vimos algunos ejercicios resolví aquí en la clase, algunos ejercicios de notación científica estándar. Expliqué qué es la notación científica estándar, por eso voy a dar ahorita un breve repaso antes de que pasemos a los ejercicios. Entonces voy a ponerles el archivo que vimos en la ocasión anterior. Nada más que se tarda un poco porque pues está admitiendo gente. Entonces les muestro el archivo de la ocasión anterior que ya está puesto. Le hice unas modificaciones hasta el final, pero este archivo ustedes ya lo podían revisar desde la semana pasada. Entonces ya su obligación era estudiar este archivo porque les digo, ya vimos todos estos temas. Vimos potenciación, las potencias positivas de 10, las potencias negativas de 10 y sobre todo vimos esto de notación científica estándar. Entonces, lo que vi en aquella ocasión es que hay muchas maneras de escribir un número en notación científica. O sea, hay un cierto número, por ejemplo, aquí dice 63.700.000 por 10 a la menos 1. Está escrito en notación científica porque hay algún número multiplicado por una potencia de 10. Todos estos que están aquí, todos están en notación científica. Todos son correctos y todos me dan el mismo número. Pero la forma estándar es esta que está en amarillo. Y está en forma estándar porque este número que dice 6.37 es un número entre 1 y 10. Y luego pues está esta potencia de 10, que es 10 a la 6. Pero lo importante es que ese número con el que empiezo sea un número entre 1 y 10. Entonces ya les digo, a ustedes les correspondía haber leído ya este archivo. Lo vimos en clase y ustedes lo tenían que haber visto. La tarea 2 trae unos ejercicios un poquito parecidos a esto. Esta tabla está más detallada que en el archivo anterior, entonces voy a tener que volver a subir este archivo ya con esto que le añadí. Entonces lo que dice es lo siguiente. Masa de la Tierra, en notación científica estándar la escribo como 598 por 10 a la 24. Entonces, en notación científica yo podría escribir esto también como 598 por 10 a la 22. Entonces, son el mismo número. Si yo multiplico 598 por 10 a la 22, o sea, un 1 seguido de 22 ceros, me va a dar este número también. Pero aquí el 598 es un número mayor, más grandote que, bueno, vamos a escribirlo de hecho. Es un número mucho más grande. Pues les decía, 598 por 10 a la 22. Si yo lo escribo así, está escrito en notación científica, pero no es la forma estándar porque este 598 es un número más grandote que el 10. Entonces, no es la manera en que aparece en los libros. La manera en que aparece en los libros es el de arriba, que es la forma estándar, 5.98 por 10 a la 24. Entonces, esta manera no. ¿Cómo se lee el número? Porque en la tarea les puse esto. Si yo leo el número, lo leo así, 5.98 por 10 a la 24. En su tarea ustedes van a tener precisamente que escribirlo también. Los detalles de la tarea los voy a ver hasta el próximo miércoles y voy a recorrer la fecha de entrega porque me atrasé un poco con los otros dos grupos, entonces voy a adelantar, bueno, más bien voy a mover la fecha de entrega un poco más para que sea más extenso el plazo. Luego tengo este de radio medio de la Tierra, entonces también es un número muy grandote, ese está en metros. Dice 6.37 por 10 a la 6, así es como se lee. Y si ven, les digo, está en la forma estándar. El 6.37 es un número entre 1 y 10. El radio de Bohr, o sea, el radio al que se encuentra en el átomo de hidrógeno, el primer electrón, es 5.29 por 10 a la menos 11. Y les digo, en la tarea les puse unos que son positivos y otros que son negativos. Entonces, pues tengan cuidado con eso, con los que son positivos y negativos. Y luego finalmente está este de masa en reposo del electrón. Dice 9.11 por 10 a la menos 31. Y ahí está escrito 9.11 por 10 a la menos 31 y son kilogramos. Y luego fíjense en otra cosa. Vamos a ponerle aquí. Aquí en masa de la Tierra está reportada en kilogramos. ¿Por qué no está puesto en gramos o en, no sé, los ingleses usan libras, pero realmente no es una medida de masa? ¿Pero por qué no está en toneladas, por ejemplo, o por qué no está puesto en libras?
Para el radio medio de la Tierra, en los libros científicos yo voy a ver que viene en metros. ¿Por qué no viene en kilómetros o por qué no la pongo, no sé, en yardas o en pulgadas o en centímetros? Acá está también radio de Bohr, pues está en metros. Y la masa también está aquí en kilogramos. ¿Por qué en kilogramos? ¿Por qué no en otra unidad? Entonces va a ser el tema que vamos a ver ya que entremos después de la sección de ejercicios. Entonces les decía, estos los vimos la clase pasada, los expliqué. Y si ven en todos, precisamente aquí está como el 95, pues eso se debe, vamos a ver, a dibujarle acá esto, lo pongo brevemente, porque el número entre 1 y 10 es, por lo pronto es el 9.5, y la potencia que le tengo que poner al 10 la saco cuando vea cuántos lugares se recorrió el punto decimal, en ese caso es un solo lugar decimal. Entonces por eso me queda 9.5 por 10 a la 1. Voy a repasar este de por acá, por ejemplo este 7.18 por 10 a la 12, pues el número entre 1 y 10 es el 7.18, y para ver cuántos lugares me lo traje, si ven aquí hay 3 lugares, otros 3 van 6, otros 3 van 9 y otros 3 van 12, por eso se escribe como 7.18 por 10 a la 12. Esos son con exponente positivo, números muy grandotes llevan exponente positivo, números que son chiquitos, de los que van pegados al cero, llevan exponente negativo. Vamos a verlo acá. Les digo, esto ya lo vimos en la otra ocasión. Aquí ahorita nada más voy a mencionar 2 ejemplos y ya. Por ejemplo, este. Aquí en este caso el número entre 1 y 10 sería este, el 3.03. Escribo mi 3.03 y veo cuántos lugares recorre el punto decimal. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Por eso le escribo como 3.03 por 10 a la menos 5. En este caso es con exponente negativo. Y este último de por acá, pues aquí me tengo que traer el punto hasta acá para escribir el 9.11, que es el número entre 1 y 10. Y me tengo que traer el punto, si ven aquí de golpe ya van 3, 6, 9, 10 y 11 lugares. Entonces escribo como 9.11 por 10 a la menos 11. Entonces, eso es otra vez el repaso de la teoría. Ahorita me voy a ir a los ejercicios, así que voy a detener esta parte de la grabación. Terminamos los ejercicios y volvemos a la parte de teoría. Entonces, iniciamos la segunda parte de la clase, que tiene que ver con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, mencionamos eso de que por qué en kilogramos, por qué en metros, por qué no otras. El origen del Sistema Internacional, se supone que siempre a los alumnos de primer semestre uno lo ve, pero en realidad a lo mejor la gente lo que piensa es que no es un tema interesante, ¿no? Que está muy aburrido, como dicen los niños. Pero les digo, para los físicos es importante, ahorita vamos a ver por qué. Porque precisamente el asunto es que todo esté más o menos uniforme. A lo que esto dio origen, presente, lo que dio origen al Sistema Internacional es la Revolución Francesa. Si ustedes se quieren acordar del año de la Revolución Francesa, 1789, entonces que se acuerdan que va en este orden, ¿no? 1 y luego un 7, 8, 9. De lo que se trataba precisamente en ese, con lo que la gente ya estaba muy molesta era con la idea de que Dios pone a los reyes y solamente los reyes deciden. Y precisamente las unidades se daban en base muchas con respecto a las unidades de los monarcas. Entonces yo llegaba a un cierto país y, por ejemplo, la yarda medía lo que medía desde la cabeza del rey hasta su dedo pulgar si tenía el brazo extendido. Y la pulgada generalmente era el ancho del dedo pulgar. Entonces, lo que hacen los franceses primero es, derogamos todo eso, tenemos que poner unidades que sean parejas para todo el mundo y nada de que estén basadas con una persona. Tiene que ser igual en todos lados. Entonces, están aquí unas fechas y les digo, pues las unidades básicas, aquí está la lista, ahorita las voy a volver a decir. Y ahí está la séptima unidad básica. Y luego fueron redefiniendo. Primero, por ejemplo, para el kilogramo era un cilindrito de un cierto metal, pero después lo que decidieron fue redefinirlo de otro tipo de cosas. Entonces, hay 3 países que no acatan el sistema internacional y particularmente a nosotros nos afecta precisamente pues Estados Unidos. Estados Unidos no acata este sistema internacional de unidades. Entonces, cuando ustedes están en Estados Unidos, de pronto las temperaturas van a venir, si ven las series, van a decir que siempre están en grados Fahrenheit. Los vamos a ver acá. Aquí están las 7 unidades bases del sistema internacional.
La primera, o sea, que sería más común es cómo mide longitudes. Pues la unidad del sistema internacional es el metro. Si yo leo un libro de ciencia, un artículo de ciencia, generalmente va a venir esto, en metros. Algunos artículos de ciencia, por ejemplo, los que tratan de astronomía, a veces van a venir en centímetros. A veces utilizan ese tipo de sistema, pero en general es en metros. Otro tipo de medidas, por ejemplo, son la milla, que es del sistema inglés, o el kilómetro. Entonces también ven, por ejemplo, eso, ¿no? Los campos de fútbol que están medidos en yardas, o ellos miden en, no sé, en pies. La unidad de masa, que está la unidad de masa, es el kilogramo. Entonces no lo voy a poner en gramos ni en onzas, sino en kilogramos. Cuando hagamos todos los problemas de física, van a venir en estas unidades. Longitudes en metros y masas en kilogramos. Las unidades de tiempo son el segundo. Si ven, la abreviatura de segundo es la S solita, no seg. A veces la gente escribe SEG, seg, como si fuera segundo, pero su abreviatura es nada más la pura S. Otras unidades son el año o la hora. Por ejemplo, si yo digo el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol, pues voy a decir es un año, o son 365 días, o son, no sé, 365 multiplicados por 24, que son en horas. Pero la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Déjenme admitir a alguien. Ahí está. Las unidades de corriente eléctrica es el ampere. Por ahí alguien mencionó, uno de sus compañeros, pero aquí nada más es la corriente eléctrica, no está el voltaje, por ejemplo, ni está, ¿qué otra cosa me dijeron? Por ejemplo, el ohm, que es la resistencia. Con esta unidad de corriente eléctrica, por ejemplo, si lo combino con la unidad de tiempo, voy a poder sacar las unidades del voltaje. Entonces, combinando estas, voy a poder sacar otras unidades de física. La unidad para la temperatura es el Kelvin. Si ven, no está ni grados centígrados, tendría que decir aquí grados Celsius realmente, hay que corregirle esto. No es la escala Celsius. Los termómetros con los que medimos la temperatura aquí en México están en grados Celsius. Entonces yo voy a algún lado y me toma la temperatura y es 36.5 grados Celsius. O si estoy en Estados Unidos, de pronto dicen, pues el día está, no sé, a 14 Kelvin. Perdón, a 14 Fahrenheit. Pero para la ciencia, las unidades de temperatura son los Kelvin. Entonces, les digo, estas son lo que está en verde son otras unidades. Para la cantidad de sustancia es el mol. Esta no lo vamos a utilizar en este semestre, se utiliza en el siguiente semestre cuando se ven cosas de gases. Y le dicen, por ejemplo, se tienen 3 moles de un gas a una presión fulana y está a tal volumen, ¿cuál es su temperatura? Pero esto no se utiliza en este semestre. Y el último es la candela, y también uno de sus compañeros sí lo mencionó, que es el de intensidad luminosa. Y otra unidad sería la milicandela. Y ahorita vamos a ver qué es eso de mili. Aquí si ven, por ejemplo, puse aquí milicandela, y acá con lo del metro, si ven dice kilómetro. Entonces, kilo significa 1000, metro, la unidad metro, o sea, 1000 metros. Y vamos a ver que precisamente a veces a las unidades se les pone una palabra, bueno, se llama una porción de palabra antes, que se llaman prefijos, y son estos. Bueno, ahorita bien, vamos a los prefijos. Son estos de aquí. No tienen que aprendérselos de memoria ni nada. Si los quieren consultar, aquí van a estar. Entonces, por ejemplo, les decía, cuando uno dice kilómetro, pues lo que estoy diciendo es al metro multiplícalo por 1000, o sea, por 10 a la 3. Ese es el kilómetro. El kilogramo significa que tomé 1000 gramos, por eso es un kilogramo. Para decir, no sé, por ejemplo, deci, bueno, centi, pues el centímetro, entonces es la centésima parte de un metro. Entonces, 10, tomé el metro, lo dividí entre 100 cachitos y la centésima parte es el centímetro. Y hay otros prefijos más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, micro, que es 10 a la menos 6. Si yo tengo un microbio, resulta que va a ser precisamente de estas dimensiones. Tomo el metro, lo divido en 1.000.000 de cachitos, porque ese es el 10 a la menos 6, y esa millonésima del metro va a medir un microbio. Y hay otras cosas más pequeñitas todavía, ¿no? Como que está 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, etc. Estos son los prefijos. Si yo digo tengo un septómetro, significa que tomé el metro y lo dividí en 10 a la 21 partes, que es una cantidad muy pequeña. Todos son los prefijos.
Entonces, de las unidades del sistema internacional vimos en esta tabla que hay 7 unidades base. Son estas. Ahí está, que es metro, kilogramo, segundo, amper, kelvin, mol y candela. Si yo quiero hacer cosas de física, necesito combinar estas unidades para sacar otras cantidades. Por ejemplo, les decía, del voltaje. El voltaje lo voy a poder sacar si combino esta, que es la de carga, con la de la unidad de tiempo. Entonces voy a necesitar esto, ¿no? Vamos a regresar para acá. Entonces, esas son las unidades básicas, que solamente son 7. Unidades derivadas puedo tener las que yo quiera. Hay una infinidad de unidades derivadas. Si yo mezclo las unidades anteriores, me van a salir unidades derivadas. Entonces, por ejemplo, las unidades de área, pues me salen en metros cuadrados, que es metro por metro. Si ven, metro es unidad base, la multiplico por sí mismo, me queda metro cuadrado. De rapidez, o sea, la velocidad. Cuando ustedes van en el carro, miden las velocidades en kilómetros por hora. Las unidades del sistema internacional serían metros sobre segundo. O sea, en vez de kilómetros, tengo que usar metros y no horas para el tiempo, sino los segundos. Entonces, aquí si ven, es una combinación de unidades bases, metro y segundo. Para la aceleración, las unidades son metros sobre segundo cuadrado. Ahí estamos puestos. Y ustedes lo habrán escuchado, por ejemplo, la aceleración con la que cae un objeto hacia la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración de un objeto que cae. Las unidades de fuerza son estas. Si ustedes recuerdan la segunda ley de Newton, que es precisamente una de sus preguntas de tarea, les puse esa, ¿no? Que escribieran en, cuando mucho, 5 líneas. Entonces, mínimo 2, máximo 5, las 3 leyes de Newton. Segunda ley es masa, fuerza igual a masa por aceleración. Y precisamente la fuerza, pues, tiene esas unidades. Si ven, aquí está unidades de masa, que son kilogramos, por unidades de aceleración, que son metros sobre segundo cuadrado. A este combo, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, se le da un nombre especial, se le llama Newton. Se pone con una letra N mayúscula. Entonces, un Newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es todo esto de acá. Para la energía, las unidades se llaman joules, y el joule se escribe con una J mayúscula. Ese joule es igual a multiplicar la unidad de fuerza por unidad de distancia, o sea, newton por metro. Si yo descompongo el newton, que es esta cosa de acá de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, me queda así, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y luego tengo que multiplicar por el metro. Entonces, las unidades de energía son todo este combo, pero yo no voy escribiendo por allá que un objeto tenía una energía de 10 veces kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, sino que digo, tenía una energía de 10 joules, y ya con eso la gente entiende que era energía. Es newton por metro. Y aquí está otro ejemplo, también con la densidad. Cuando uno habla de densidades, o sea, qué tan compacto está es un bloque de materia, pues lo escribo así, kilogramos sobre metro cúbico. O sea, cuánta masa le cabe un cierto volumen. Entonces, aquí son ejemplos de unidades derivadas, pero les digo, hay una infinidad de unidades derivadas. Uno puede construirlas dependiendo del problema que esté resolviendo. Entonces, esta parte de las notas, pues va a estar también ahí puesta. No necesariamente la gente se lo tiene que aprender de memoria, pero les digo, pues, después van a tener que ver esto, ¿no? Sobre todo esto de las unidades base. Esto sí lo van a tener que tener en cuenta. Vamos a lo que sigue, al tema que sigue, que se llama escalares y vectores. Esto es un repaso realmente de lo que vieron en Física 1, tanto el tema anterior como este. Y de lo que se trata es de lo siguiente. ¿Qué es un escalar? Entonces, en física, cuando me presentan diferentes cantidades, hay cantidades que son más sencillas porque nada más con un número y una unidad ya me dieron toda la información. Entonces, un ejemplo es la masa. A mí me pueden decir, algo tiene 3 puntos, el gato tiene una masa de 3.6 kilogramos. Ya con eso terminé. La masa es una cantidad escalar porque nada más con el puro número, el 3.6 y las unidades, ya me dieron la información. Otra es la longitud. Por ejemplo, si yo digo, el perro corrió 18.9 metros, ¿ok? Pues ahí está un número que es 18.9 y las unidades que son metros. El tiempo también es una cantidad escalar, como por ejemplo aquí 728 segundos. Otras cantidades escalares serían el trabajo, la energía, la densidad y la temperatura. Hay otras cantidades en física que necesitan que yo dé más información. Cuando yo hablo de vectores, necesito el numerito, que me den a lo mejor también las unidades, pero además necesito que me den una dirección.
¿Hacia dónde va? Vamos a ver ahorita. Los vectores no son tan sencillos de sumar o de restar o de multiplicar. Tienen otras maneras de hacer y ahorita lo vamos a ver. Entonces, los vectores ustedes lo habrán visto que se representan como una flechita. Entonces, por ejemplo, ahorita ven la flecha roja, no es lo mismo que yo tengo, por ejemplo, si estoy jalando algo hacia arriba, ahí me están dando una dirección, a que yo esté jalando un objeto, por ejemplo, en este caso, hacia la izquierda, o que jale el objeto, vamos a voltearlo, hacia la derecha. Si ven ahí la flechita apunta en diferentes direcciones todo el tiempo. Yo puedo cambiar esa dirección de la flecha. Ahí le estoy, por ejemplo, dando la vuelta. Y ahorita vamos a ver. Es eso de las flechitas. Entonces, cuando yo escribo un vector, yo puedo decir, aquí otra vez vamos a darle la flechita, ¿no? Supongamos que esto fuera un vector de una cierta magnitud. La magnitud es el largo de la flecha. Si hago más grande la flecha, significa que la magnitud es más grande. Si hago más chiquita la flecha, significa que la magnitud es más chiquita. Entonces, los vectores tienen esas dos cosas. Uno, tengo que dar la dirección hacia donde apunta la flechita y aparte el largo de la flechita. Entonces, tienen magnitud y dirección. Acá estaba puesto, ¿no? Entonces, tienen magnitud, largo de la flecha y dirección, hacia donde apunta la flecha. ¿Cómo los ven en los libros de texto? En los libros de texto ustedes van a ver que los vectores aparecen con letra negrita o bold. O sea, se ven más gorditas las letras. Por ejemplo, para la velocidad es un vector y utilizan una letra V. Entonces, lo veo así, una V más gordita o una D para el desplazamiento o una F más gordita para la fuerza. En el pizarrón, cuando uno está haciendo cálculos en el pizarrón, pues lo utiliza así, una V con la flechita arriba. Si ven, el símbolo de la flechita siempre es una flechita que apunta hacia la derecha. Nada más es una manera de escribirlo. O para desplazamiento escribo la D y le pongo una flechita que apunta hacia la derecha. O para la fuerza es otra vez la letra F y una flechita. La magnitud del vector la puedo escribir así. Si lo escribo como esto, como la letra y luego la flechita arriba, le pongo estas dos barritas. Magnitudes, ¿qué tan grande es ese vector? ¿Qué tan largo es? Entonces, magnitud puedo ponerlo así, encerrado entre las dos barritas, o nada más con que no lleve la flecha encima. Tres ejemplos de vectores que uno ve siempre son por ejemplo, la velocidad. Por ejemplo, cuando yo les digo, el automóvil va a 5 kilómetros por hora hacia el norte. Entonces, escribo algo que tenga magnitud 5. Si ven aquí, está el 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de magnitud y pongo que apunta hacia el norte. Ahorita vamos a ver los puntos cardinales. El desplazamiento, por ejemplo, ese también es un ejemplo de vector. Pongo la D, le pongo su flechita encima que apunta hacia la derecha y digo, el desplazamiento es de 3 kilómetros al sur. Bueno, pues escribo una flechita que tiene que medir 3 unidades. Aquí está el 0, donde comienza la flecha. 1, 2, 3, donde termina la flecha, 3 unidades, para representar los 3 kilómetros. Y luego le escribo así, la D y su flecha encima. Y luego tengo la fuerza. Por ejemplo, si me dicen 2.5 newtons hacia el este. Entonces tengo aquí está el 0, 1 unidad, 2 unidades y una mitad. 2.5 de magnitud, para ponerlo así, y luego que va hacia el este. Si la gente no se acuerda, tengo esto en un plano cartesiano. Si escribo aquí los 4 puntos cardinales, siempre se pone así, hacia arriba está el norte, y puedo asociarlo incluso con números positivos. Hacia la derecha está el este, y también le puedo asociar un número positivo, como el plano cartesiano. Hacia abajo, pongo lo que va hacia el sur, y le puedo asociar un número negativo, y hacia la izquierda está el oeste, y le puedo asociar un número negativo. Les digo, igual que en el plano cartesiano, hacia acá positivo, hacia acá arriba positivo, hacia abajo negativo, y hacia la izquierda negativo. Entonces, tengan eso presente. Por ejemplo, si uno dice esto, ¿no? Algo va 5 kilómetros por hora al norte, eso es un vector. Porque estoy dando tanto el numerito como la dirección. La dirección es esto de al norte, o acá, 3 kilómetros al sur. Estoy dando el numerito, las unidades, y aparte una dirección. Igual con la fuerza, estoy dando el número, las unidades y una dirección. Entonces, están cumpliendo con todas las características de un vector. Estos son 3 ejemplos de vectores. Ahí están. Y vamos a ver esto que se llaman vectores colineales.
Entonces, vectores colineales son vectores que puedo poner sobre una misma línea. Nada más los traslado y ya. Pero pueden tener sentidos opuestos. Por ejemplo, aquí tengo un vector B1 que mide, si ven, aquí está el 0, 1, 2, 3, 4 unidades. Mide 4 unidades hacia el este, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo otro vector que también mide 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Es otro vector también de la misma magnitud. Los dos miden 4 unidades. Los dos tienen la misma dirección porque los dos apuntan hacia el este. Entonces, estos son dos vectores con igual magnitud, dirección y sentido. Acá tengo, y son colineales. Ahorita vamos a ver qué me refiero con eso de colineales también. Acá tengo dos vectores, y ven, uno apunta hacia el oeste, apunta hacia la izquierda, aquí en este plano, y mide 1, 2, 3 unidades. Entonces, este mide 3 unidades de magnitud y apunta hacia el oeste. Y el de 2, o el desplazamiento 2, mide 1, 2, 3, 4 unidades, no, es más 4 y medio. 4 unidades y medio y apunta hacia el este. Entonces, aquí en este caso, son vectores que tienen la misma dirección porque los puedo poner en la misma línea, pero tienen sentidos contrarios. Uno apunta hacia, aquí pone, este es el sentido en el que apunta hacia la derecha y este es el sentido en que apunta hacia la izquierda. Acá, si ven, tienen el mismo sentido, estos dos. Vectores en general no van a coincidir. Nada más que para el curso no vamos a utilizar este tipo de suma. Aquí tengo dos vectores que no son colineales. Ahorita voy a ver a qué me refiero con eso de colineal. Tienen diferente magnitud, los dos tienen diferente longitud de la flechita, si ven, y luego tienen direcciones diferentes. No los puedo poner uno sobre el otro. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, eso de vector colineal. Aquí tengo estas dos flechitas. Acá tengo una flecha morada y una flecha en color rosa. Entonces, estos dos vectores sí son colineales. Si yo tomo el vector rosa, lo puedo poner encima del vector morado. Entonces, esos son colineales. Los puedo trasladar y si ven son paralelas esas líneas. Entonces, en este caso son dos vectores colineales porque los traslado y se quedan sobre la misma línea. Y los puedo sumar bien fácil porque se suman como números. Acá del lado derecho tengo vectores no colineales. Yo voy a mover la flechita roja y pues nunca la puedo poner encima de la flecha azul. No hay manera de colocarla con una sola traslación. O muevo la flechita azul y no la puedo colocar encima de la flechita roja. Tendría como que rotarlo. Entonces, estos son vectores no colineales y estos son vectores colineales. En la siguiente clase vamos a ver, la suma de vectores colineales porque aquí vamos a dejar la parte de la teoría. Y vamos para el orden del día. Vamos a ponerles otra vez el orden del día. Entonces, ahorita ya vimos varias cosas. De hecho, ya no vi lo de suma de vectores colineales. Y lo bueno es que vengo al orden del día porque necesito sacar la lista de asistencia. ¿Qué le digo? Bueno, no es tan que sea importante porque sobre todo lo que vale es que la gente haya participado. Y ahorita la gente ya participó precisamente. Entonces ya afortunadamente hay gente que ya tiene más participaciones. Entonces esperemos que sí haya quedado la lista de asistencia. Voy a terminar la grabación de esta segunda parte y nos vamos a quedar nada más para las dudas.